Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos libros que he leído, Los chicos del cementerio, de Aidan Thomas. Es una publicación de la editorial Kakao Books. También podéis leer la versión original en inglés, Cemetery Boys. La verdad es que le tenía echado el ojo desde hace ya casi 2 años, pero no me he decidido a leerlo hasta ahora. Y creo que tendría que haberlo hecho antes porque me ha gustado mucho. Tiene un toque muy especial y algo fresco e innovador en cierto sentido. Y os voy a contar por qué. El libro sigue a Yadriel, un joven de 16 años que pertenece a los nahualos. Los nahuales son un grupo de gente de origen latinoamericano. Se encargan de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Las nahualas tienen la habilidad de sanar, mientras que los nahualos lo que hacen es encargarse de guiar a los espíritus hacia el más allá. La familia de Yadriel no acaba de aceptar su identidad de género, no acepta que él es un chico y que por lo tanto es nahualo, por lo que no ha podido pasar por su ceremonia de 15 años, la ceremonia que le permite ayudar a los muertos a pasar a los espíritus, a pasar al más allá. Él está completamente decidido a mostrar que él es un nahualo. Puede hacer lo mismo que cualquier otro, que su padre o que su hermano Diego. Con la ayuda de su prima y confidente, mejor amiga Maritza, lo que hará será celebrar su ceremonia de 15 años. Durante la ceremonia que funciona, la Dama Muerte, la diosa que les concede los poderes, lo acepta como nahualo, que sienten una gran punzada. Los nahualos sienten cuando uno de sus compañeros muere, sienten una gran punzada en el corazón y saben de inmediato que uno de sus compañeros ha muerto. El nahualo que ha muerto es su primo Miguel. Adriel y Maritza están determinados a intentar descubrir dónde está. Nadie encuentra ni rastro de Miguel, ni siquiera su espíritu. Quieren indagar para saber qué ha pasado, quién ha matado a Miguel y dónde está. Adriel lo invoca, pero en vez de traer al espíritu de Miguel, lo que hace es invocar a un espíritu completamente distinto, uno de sus compañeros de instituto muy misterioso y que de hecho suele hacer pellas, Julián Díaz. Julián se niega a dejar que lo lleve al otro lado. Tiene asuntos pendientes, quiere descubrir qué pasó cuando murió, quiere saber si sus amigos están bien y está R que R. Y Adriel y él acuerdan que dejará que lo libere cuando por fin descubran pues qué ha pasado, y así también Adriel pueda saber si tiene que ver con la muerte de su primo, como empieza a sospechar conforme recaba más información, y también demostrar a su familia que es capaz de hacer lo mismo que cualquier otro nahualo. Conforme más conoce a Julián, un personaje muy vivaz, que no se puede estar quieto, un poco hiperactivo y también muy sonriente, se da cuenta de que le empieza a coger cariño, no quiere que se vaya. Nace una amistad en el poco tiempo que pasan juntos. Conforme se va acercando el Día de los Muertos, también empieza a tener unos sentimientos que van más allá. Es una historia muy entrañable, muy bonita. Tiene también su parte de crítica porque nos enseña, por ejemplo, el racismo y la xenofobia dirigida a la población latina de Estados Unidos. La historia se ubica en Los Ángeles, la dureza o la cara oscura de ciertos barrios con las bandas, el abandono que sufren algunos jóvenes. Obviamente nos enseña una transfobia, sobre todo una transfobia interiorizada. Por ejemplo, por parte de la familia de Yadriel, que en su mayoría no lo acepta, solo tiene como apoyo a su prima, una relación que es de mis favoritas, y a su tío. Se tratan todos estos temas de una forma muy delicada, sin tapujos al mismo tiempo. Se abordan temas como la pérdida de un ser querido, el dolor tras la muerte de esta persona, cómo podemos sobrellevarlo, cómo podemos quizá aceptar la muerte, incluso en un mundo donde existen los espíritus y sabemos que hay una vida más allá. La muerte no deja de afectarnos. Ha sido un libro que me ha encantado, la verdad. O sea, tenía ya unas expectativas increíbles, la portada es súper bonita, por si la sinopsis ya prometía. La representación, como he dicho, de todos estos problemas en la sociedad, sobre todo lo que viene a ser la xenofobia, la transfobia, están muy bien reflejadas y la representación queer y transgénero es
Creo que Aiden Thomas lo refleja todo muy bien y hace que haya más referentes que son muy necesarios en la literatura juvenil. Sé que tiene otros libros, es un autor que se especializa en literatura fantástica, con referentes y personajes queer. Creo que hace poco empezó a sacar una trilogía o una saga sobre semidioses. También da mucha representación a la comunidad hispano-latina en los Estados Unidos y a la gran diversidad de esta cultura. Vemos, por ejemplo, todas las celebraciones para el Día de los Muertos, las tradiciones de esta comunidad o de los nahualos, porque vienen de diferentes países. Os invito a leer esta novela, que es autoconclusiva, pero que creo que cierra muy bien. La trama no deja cabos sueltos, tiene un final esperanzador, con un giro de la trama que no me esperaba, aunque tengo que decir que es un giro de la trama un poco cliché, pero no lo vi venir. O sea que estaba bien escrito. Los personajes son muy redondos y te encariñas muy fácilmente. La relación que tienen Julián y Adriel también es muy bonita. Sí que es verdad que quizá algunas interacciones en algunos momentos se tratan de una forma un poco como tópicos. En términos generales es un libro que no peca de ser cliché en exceso. Echadle un vistazo al libro, podéis compartir en los comentarios lo que os ha parecido, si ya lo habéis leído o si habéis leído otro de los libros del autor. O si conocéis otros libros de temática similar, fantasía con personajes transgénero, por favor, recomendádmelos porque creo que necesitamos más libros y mayor representación. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.